Profesora, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ríos. Y vamos a hablar sobre la reforma agraria, si realmente fue beneficiosa o no para nuestro país. Bueno, si partimos desde el punto de vista de la intención que tuvo Velasco con la reforma agraria y que sabemos son tres, por ejemplo, eliminar la clase terrateniente, costeña y serrana, mejorar la productividad de la agricultura y evitar cualquier descontento o insurgencia campesina. Nuestra postura es que fue beneficiosa desde un punto de vista social y un fracaso desde una perspectiva política y económica sobre todo. Al instalarse la reforma, se expropiaron 10 millones de hectáreas de tierra entre 1969 y 1979 a los grandes hacendados, y estas tierras fueron entregadas a la clase trabajadora o campesinos. Este cambio de propietarios de los antiguos hacendados al de los nuevos dueños directivos campesinos significó una condena segura de la agricultura, puesto que sin financiamiento a bajos costos, sin asesoramiento ni capacitación sobre todo en gestión de empresas agrícolas, sin competitividad para mantenerse en el mercado nacional e internacional, era imposible que la reforma dé resultados efectivos. Desde una perspectiva económica, la reforma agraria en el Perú ha significado una considerable pérdida económica para el Estado peruano, que aún no se termina de pagar a los afectados o a los hacendados, por ejemplo, puesto que se emitieron en aquellos tiempos bonos como documentos de deuda agraria, y sin embargo aún no existe la intención de ser pagada por el Estado, puesto que ningún gobierno quiere asumir dicho pasivo, porque esto implica un gran desembolso económico. Algunos estudios, como el realizado por la organización Causa, han evidenciado que la reforma agraria causó pérdidas por 18.973 millones entre 1969 y 1996. Es decir, que sin una reforma agraria en el Perú hubiera tenido un mayor crecimiento efectivo en el sector agrícola. Según este mismo estudio, las personas a quienes el Estado debe pagar cerca de 10.905 millones suman alrededor de 20.000 personas, lo que hace casi impagable semejante deuda agraria. Estos resultados demuestran el fracaso de una concepción estatista en la economía, puesto que solo se buscaron objetivos sociales y no tanto económicos. En otros términos, la reforma agraria fue la medicina más cara que el Perú tiene que pagar por falta de una estrategia más económica y menos social. Aquí se puede asegurar que los levantamientos o las insurgencias dadas por los campesinos en la década de los 50 y los 60 asustaron al Estado, y este tuvo que diseñar un plan de reforma agraria sin siquiera prever el riesgo económico que significaba esta política económica. Sin embargo, los abusos de poder de los ex hacendados que existían y que fue uno de los principales motivos de los levantamientos campesinos se hubiera solucionado de otra manera, si es que el Estado hubiese sido más riguroso en la defensa de los derechos del campesino y en sancionar a los latifundistas que trataban a los campesinos como esclavos, cometiendo incluso crímenes que quedan impunes por complicidad del Estado. El fracaso estuvo en darle un carácter social a la propiedad de la tierra y mantener, sin permitir, una estructura más empresarial de la tierra. Al fracasar las grandes cooperativas, se empobreció la población, puesto que no se producía con ganancias por los altos costos, la baja productividad y la calidad de productos. Socialmente hablando, la reforma agraria fue una tragedia demográfica, por cuanto al fracasar la reforma agraria se empobreció la población campesina
Y si sumamos el crecimiento de esta población al empobrecimiento, deducimos que no existía otra alternativa más que la migración hacia las grandes ciudades como Lima, Arequipa, Cusco, Piura, generándose bolsones de pobreza en las zonas periféricas, los conos en Lima, ¿no? De hecho, los campesinos recibieron la tierra, pero no la asistencia para ingresar al mercado nacional e internacional. Tampoco recibieron tecnología. La tecnología se estancó en la agricultura, a diferencia de lo que sucedía en otros países donde la agricultura se tecnificaba constantemente. En relación a la productividad en la agricultura, no se avanzó en lo más mínimo, lo que fue mucho más grave en los pequeños propietarios que hasta el día de hoy emplean técnicas ancestrales. A manera de ejemplo, lo que produce una hectárea de tierra en Holanda es 10 veces más que lo que produce una hectárea de tierra cultivada con papas y la calidad mucho mejor del producto. Desde una perspectiva política, la reforma agraria también fue un fracaso. Si tenemos en cuenta que el objetivo político de la reforma agraria fue empoderar a las masas campesinas y constituir en una base social amplia que el gobierno necesitaba para hacer crecer el país, sin embargo, el descontento del campesinado se mantenía y nunca constituyó un apoyo fuerte al gobierno militar. La razón es que el descontento venía del estancamiento de la agricultura y del empobrecimiento de las zonas rurales. La situación de la agricultura, orientada a la producción principalmente de productos agroindustriales como el azúcar y el algodón, empeoraron la economía, puesto que al no producir alimentos suficientes para alimentar a la población peruana, el Estado tenía que importar alimentos, reduciendo las reservas nacionales. La importación de alimentos también afectada a los pequeños productores de alimentos, porque los precios de los alimentos importados eran más baratos que los que producían o los que se producían en el Perú. De esta manera podemos decir que la reforma agraria básicamente ha sido un cambio social, ¿no? Más no una reforma agraria realmente. Gracias, profesora. Muy buenas tardes.